Releyendo la palabra. Los martes a las 20 te invitamos a compartir nuestro espacio radial. La Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto te propone música y análisis de situaciones a partir de la palabra, con teléfonos abiertos para tu opinión y sugerencias. Releyendo la palabra, en 88.1 del dial, la radio municipal. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. Buenas noches, hoy es martes 9 de junio de 2020. Este es el programa Releyendo la Palabra de la Iglesia Evangélica Metodista de Venado Tuerto, ubicada en Belgrano y Marconi. Mi nombre es Andrés de Fosé y hoy me acompañan mediante audios el pastor Percy Wheeler y Betty Gaidú, porque todavía no podemos estar en la radio debido a la cuarentena. Hoy es el día 82 desde que comenzó la cuarentena. Les voy a pedir que busquen por favor virome y papel para anotar textos bíblicos, números de teléfonos, datos que puedan ser de interés. Recuerden también que una vez emitidos, los programas los subimos a YouTube. El canal es Releyendo la Palabra. Buenas noches, soy Betty Gaidú. Nuestro agradecimiento a Radio Municipal por el espacio y a Javier, nuestro operador. El tema que elegimos para el programa de hoy es cristianos destacados de ayer y de hoy. Esta sería una primera parte. Si Dios quiere, haremos una serie de programas con el mismo título. Incluiremos cristianos muy conocidos y otros no tanto, pero que consideramos destacados por su testimonio de vida. En este programa tendremos a un genio de la música y a un religioso muy audaz. Antes de presentárselos, recordaremos algunos conceptos que dijimos en el programa Jóvenes Cristianos Hoy del año pasado. ¿Quién es un cristiano? Literalmente la palabra cristiano significa partidario o seguidor de Cristo. Un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe y confianza en Jesucristo, que reconoce que Él entregó su vida en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad y que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para dar la vida eterna a todos los que creamos en Él. Un verdadero cristiano es en verdad un hijo de Dios, alguien que tiene una nueva vida en Cristo. En Efesios 2:8 leemos: Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe ni se jacte. Y en Romanos 11:36 dice: Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén.
Estos textos nos guiarán durante todo el programa. Mientras escuchamos otro tema musical, vayan pensando qué músico cristiano destacado estará hoy en nuestro programa. Recién escuchamos Tocata y Fuga en Re menor y al comienzo del programa nos deleitamos con el aria para la cuerda de sol de la suite número 3, interpretado por Ara Malikian, un genio del violín. Ambas piezas musicales, la tocata y el aria, pertenecen a Juan Sebastián Bach, nuestro primer invitado. Johann Sebastian Bach, este extraordinario músico de todos los tiempos, genio musical que vivió y trabajó para la gloria de Dios, fue llamado también el músico de Dios. Nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, Turingia, Alemania, y murió el 28 de julio de 1750 en Leipzig, Alemania también. Fue compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán del período barroco. También fue director de orquesta, director de coro, concertino, musicólogo, profesor de música y profesor universitario. Su fecunda obra es considerada la cumbre de la música barroca. Destaca en ella su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, además de la síntesis de los diversos estilos nacionales de su tiempo y del pasado. Se educó en Eisenach, su lugar de nacimiento, donde asistió a la misma escuela que Martín Lutero. En aquella época el apellido Bach era sinónimo de músico, pues su familia de 7 generaciones produjo 53 músicos prominentes. A la muerte de su padre en 1695, se hizo cargo de él su hermano mayor, Johann Christoph, organista de la iglesia de San Miguel de Ohrdruf.
Bajo su dirección, el pequeño Bach se familiarizó rápidamente con los instrumentos de teclado, el órgano y el clave. Se casó en 1707 con María Bárbara Bach, una prima suya en segundo grado, con quien tendría 7 hijos, la cual falleció en 1720. Su segunda esposa fue la cantante Ana Magdalena Wilke, con la que contrajo matrimonio en 1721 y tuvo 13 hijos. Designaron a Bach organista y músico de la corte del duque de Saxe-Weimar en 1708, y en los 9 años siguientes fue organista principal y compuso muchos de sus trabajos más finos para el instrumento. En 1723, Bach fue nombrado Thomas Cantor y director musical de las principales iglesias de la ciudad. Thomas Cantor, cantor en Santo Tomás, es el nombre común que recibe el director musical del Thomanerchor, ahora un coro de niños internacionalmente conocido, que fue fundado en Leipzig en 1212. Bach fue el Thomas Cantor más célebre desde 1723 hasta 1750. Sus deberes se centraron en los domingos y los servicios de días de fiesta en las iglesias principales de la ciudad, y durante sus años en Leipzig, Bach compuso cantidades prodigiosas de música de iglesia, incluyendo 4 o 5 ciclos de cantatas, el Magnificat y las Pasiones de San Juan y de San Mateo. Bach fallece el 28 de julio de 1750. Después de la muerte de Bach, un nuevo estilo de música nació y fue desplazando el estilo barroco que Bach había perfeccionado y sublimado. Fue recordado menos como el compositor que como organista y clavecinista. Su música cayó en el olvido y parte de ella fue vendida. Durante los siguientes 80 años, solo algunos músicos como Mozart y Beethoven conocían su legado y lo admiraban. No fue hasta que el 11 de marzo de 1829, cuando el compositor alemán y también creyente Felix Mendelssohn hizo renacer la música de Bach, arreglando una presentación de la Pasión de San Mateo para que un público más amplio apreciara a Bach como el gran compositor que fue. Se cree que Mendelssohn, el joven prodigio musical, esto no se sabe realmente si es cierto o no, por ahí es un mito y por ahí es cierto. Bueno, se cree entonces que Mendelssohn acompañó un día a su madre a la carnicería, ahí en Leipzig, y descubrió que envolvían las chuletas en papel lleno de notas manuscritas. Ya en casa comprobó que se trataba de partituras de Bach. Mendelssohn se fue a ver al carnicero, quien le explicó que había encontrado muchos papeles como aquellos en una buhardilla que acababa de alquilar, y le compró el resto del lote antes de que fuera demasiado tarde. Así habría nacido el interés del músico por un compositor cuyas creaciones no habían sido interpretadas desde su muerte unos 80 años antes.
Hemos escuchado Minuet en Sol mayor, de Bach, por supuesto, interpretado en piano por Carlos Marín. Los éxitos musicales y artísticos de este gran músico fueron alrededor de 1120 composiciones vocales e instrumentales. Johann Sebastian Bach, conocido como el gran representante musical de la época barroca, estuvo inmerso en el mundo religioso por su gran devoción luterana. En la música encontró una forma singular de amortiguar la realidad tras quedar huérfano a los 9 años de edad, perder a su hermano a los 12 y sepultar a 10 de sus 20 hijos. A pesar de una vida personal trágica, este músico alemán sigue siendo uno de los referentes académicos e históricos de la música hasta la actualidad, especialmente por ser el pionero en conectar la ciencia matemática con la composición musical. Bach es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto y fuente de inspiración e influencia para posteriores compositores y músicos, desde Mozart pasando por Beethoven, Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Frank Liszt, Johannes Brahms, Richard Wagner, Richard Strauss y Gustav Mahler, hasta músicos más recientes como Arnold Schoenberg, Anton Webern, Paul Hindemith, Igor Stravinsky, Heitor Villa-Lobos y Astor Piazzolla, entre muchos otros. Bach fue un creyente profundo y consagrado. Una de sus grandes influencias fue Martín Lutero. Cuando tenía 48 años, Bach adquirió una copia de la traducción de la Biblia en 3 volúmenes de Lutero. La estudió como si fuera un tesoro perdido hace mucho tiempo. Subrayó pasajes e hizo notas en los márgenes. Por ejemplo, en Primera Crónica 25 escribió: este capítulo es el verdadero fundamento de toda la música que agrada a Dios. Y en Segunda Crónicas 5:13, Bach escribió: en una actuación reverente de la música, Dios está siempre a mano con su presencia llena de gracia. Vamos a leer este texto, Andrés, el que nombramos recién, Segunda Crónicas 5:13. Y el texto dice: los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Fue también la música de Lutero de gran influencia en Bach. Para la celebración de la Reforma, estrenó un 31 de octubre entre los años 1727 y 1731 una cantata que toma como referencia e inspiración la letra y la melodía de una pieza compuesta por Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. También se dice de él que fue un genio abierto a la espiritual. Fue un extraño para la gente de su época. Bach utilizó al menos 30 canciones del monje y erudito alemán Martín Lutero en sus composiciones. Y ahora se acaba de inaugurar una exposición dedicada a la relación entre ambas personalidades en el Museo Casa de Bach en Eisenach, en el centro de Alemania. Con el nombre de texto Lutero y música Bach, este es uno de una serie de proyectos que se celebran en 2017 en Alemania con motivo del 500 aniversario de la Reforma, en la que Lutero fue figura clave. Sin Lutero, Bach no hubiera existido, dice George Hansen, director del museo. Los dos hombres no solo fueron a la misma escuela en Eisenach, con 2 siglos de diferencia entre uno y otro, sino que también compartieron el mismo amor por el canto y la música. Bueno, vamos a escuchar el preludio en do mayor de Bach.
Soli Deo Gloria es un término en latín que significa solo la gloria a Dios. Ha sido utilizada por Bach. La frase se ha convertido en una de las 5 solas postuladas para resumir las creencias básicas de la Reforma Protestante. Significa que todo lo que se hace es para la gloria de Dios, excluyendo la autoglorificación y el orgullo humano. Una frase similar se encuentra en 1 de Timoteo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bach escribió las iniciales SDG al final de todas las composiciones de su iglesia y también le aplicó algunas, pero no todas, sus obras seculares. Bueno, vamos a comentar un poquito las actividades de nuestra iglesia en esta época de cuarentena. Los cultos dominicales que no se hacen en el templo, los estamos haciendo a través de YouTube. Pueden buscar ustedes Iglesia Evangélica Metodista Argentina y a través del obispado van a encontrar los cultos todos los domingos. De esta manera nos sentimos más unidos. Entonces buscan en YouTube Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Los programas de radio, los domingos a las 7:30 de la mañana, por LT29, como siempre, los pastores Percy Wheeler y Delis Guichón tienen una breve reflexión. Los martes de 20 a 21, por Radio Municipal de Venado Tuerto, FM 88.1, está el programa Releyendo la Palabra, y una vez emitidos los pueden encontrar en el canal de YouTube del mismo nombre, Releyendo la Palabra. Te invitamos a suscribirte al canal y accionar la campanita para recibir todas las novedades. El Facebook de nuestra iglesia es IEMA Venado Tuerto. Allí se puede ingresar libremente porque es público. Siempre habrá novedades sobre actividades, fotos, reflexiones, música, devocionales, etc. Y el teléfono de la casa pastoral, con la que se pueden comunicar con el pastor Delis Guichón, es 421904. Bueno, seguimos con los muchachos. Mientras hablábamos del genio de la música, Juan Sebastián Bach, nombramos varias veces a Martín Lutero como cristiano que influyó sobre él, como religioso y como músico. Fue el principal impulsor de la Reforma Protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. En 1501 comenzó sus estudios en la Universidad de Erfurt. 4 años más tarde completó su maestría y empezó a estudiar Derecho. Entonces algo cambió en la vida de Lutero. En junio de 1505 quedó atrapado en una tormenta y fue alcanzado por un rayo. Ante la perspectiva de la muerte, temió tener que enfrentarse a Dios sin estar preparado, por lo que decidió convertirse en monje. Y nosotros nos preguntamos, ante esta decisión de Lutero, ¿no? Nos preguntamos, ¿estamos nosotros preparados para encontrarnos con Dios? ¿Para tener la vida eterna? ¿Tendremos que ser religiosos para estarlo? Así como Lutero decidió hacerse monje. Mientras meditamos, pensamos en estas preguntas que nos estábamos haciendo, vamos a escuchar un himno escrito por Martín Lutero, Del alto cielo enviado soy. Y luego el pastor Percy nos va a hablar sobre Lutero.
Bueno, vamos a hablar sobre Martín Lutero entonces. Si bien no fue el único reformador, se toma como fecha histórica de la Reforma el 31 de octubre de 1517, por ser Martín Lutero quien planteó una serie de tesis, propuestas, preguntas, cuestiones para discutir que contradecían el magisterio de la Iglesia en ese momento. Lutero nació cerca de Eisenach, Alemania, en 1483, hijo de padres de humilde condición, que sin embargo se empeñaron por la educación de su hijo. Acabados los estudios elementales en su pueblo, pasó un año en la escuela de Brandenburgo y después fue a Eisenach, a un colegio de los franciscanos. La pobreza de sus padres le obligaba a Martín a vivir como estudiante pobre, es decir, recibiendo albergue libre y pidiendo limosnas a los ricos. En Eisenach encontró protección en una familia, la familia Cotta, que se interesó por él hasta el punto de ofrecerle un hogar en su casa. Y allí podemos decir se comenzó a parar Martín Lutero. En el año 1501, Lutero estaba listo a entrar en la Universidad de Erfurt, centro que entonces era lo principal de la vida intelectual de Alemania. Su padre había prosperado en su labor de minero y resolvió hacer de Martín, su hijo, un abogado. Y Martín progresaba en sus estudios hasta el año 1505, cuando repentinamente dejó la carrera de abogacía para entrar en el monasterio de los agustinos en Erfurt. Hay varias leyendas que explican este cambio inesperado, pero lo único que sabemos a través de los escritos del mismo Lutero es que ciertas dudas respecto al estado de su alma le impulsaron a tomar los votos monásticos. Es decir, no estaba conforme con su vida. Se sentía pecador. Todas esas dudas le atormentaban aún dentro del convento después. Se sentía pecador y anhelaba el perdón de Dios. No encontraba lo que su alma deseaba en las costumbres y prácticas monásticas, a pensar de cansar a sus superiores con sus continuas confesiones y lo que es más todavía, de castigar su cuerpo con un ascetismo riguroso. Todavía hay sectas o grupos, no sectas, perdón, grupos religiosos que se castigan, que usan el flagelo y se dan sobre las espaldas, ¿no? Tengo anécdotas sobre esto también. Llegamos así al año 1517, cuando Juan Tetzel comienza a vender indulgencias en Alemania. En ese año de 1517, Lutero conoció el desastroso efecto de la venta de esas indulgencias por medio del confesionario. E indignado, escribió sus famosas 95 propuestas o tesis, clavando lo escrito en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, el día 31 de octubre de ese año de 1517. Es decir, 31 de octubre antes del Día de Todos los Santos, para que fueran leídas al día siguiente por los que llegaran a la celebración de ese día. Las mismas, esas tesis, contenían temas sobre la relación de Dios con el mundo, el amor divino que ofrece perdón y salvación, y la responsabilidad de la Iglesia en el compartir este mensaje. Es decir, que las tesis no hablaba en contra del Papa, cosas por el estilo, como muchas veces han dicho. Si alguno las quiere leer, las tenemos en los libros de historia de la Reforma, tenemos las tesis, las podemos compartir. Son 95 para escribir, no es para escribir de un día para otro, pero son interesantes lo que él dice.
Toda su propuesta es discutir el tema de la salvación. ¿Dónde está el poder de la salvación? Si se puede comprar, porque Tetzel decía que cuando las monedas caían en el fondo de la alcancía, saltaban las almas del purgatorio al cielo. Hasta esa cosa tan grotesca se llegó a anunciar en ese tiempo. Es decir, una decadencia total, un comercio vil con la fe de la gente y sobre todo de la gente común del pueblo. Recordemos que estamos comenzando la edad moderna, ya había terminado la Edad Media. Esta reforma que propone Lutero es una consecuencia del Renacimiento y de la Ilustración, como veremos un poco más adelante. Esto despertó, todo este problema que plantea Lutero, despertó el interés de cristianos de su tiempo a ver más allá del rito y de las exigencias de Roma, a ver una adoración viva a Dios y un testimonio firme de la obra divina en la comunidad. Y así es como Lutero, no solamente escribiendo las cuestiones teológicas, sino también llevando el canto a la iglesia, es como produce un movimiento que ya es imparable y divide la historia de la iglesia en dos, la iglesia de Occidente, por supuesto, antes y después de la Reforma Protestante del siglo XVI. El pastor nos dice que la propuesta de Lutero despertó interés en los cristianos de su tiempo a ver más allá del rito, a que haya una adoración viva a Dios y un testimonio firme de la obra divina en la comunidad, no solamente escribiendo sobre la cuestión teológica, sino también llevando el canto a las iglesias. La Reforma Protestante encuentra en la música y los himnos sus mejores aliados para conectar e integrar a los que se acercan a adorar a Dios. El Evangelio también se hace sentir en la himnología. Lutero era un buen conocedor de la música, gustaba de ella y conocía el arte de la composición. Además, ejecutaba el laúd y admiraba el canto de su época. Quiso que en las celebraciones los cánticos se entonasen por los fieles en lengua cotidiana. Para este fin compuso corales, melodías sencillas que servían como himnos para la congregación, ya que la participación laica era mínima. En las iglesias la mayoría de la gente escuchaba cantos interpretados en latín por un coro. El canto en latín fue sustituido por el alemán cotidiano y ese estilo se convirtió en una parte clave de la identidad de sus seguidores. Lutero se encargó personalmente de impulsar esos cambios, buscando que los niños aprendieran música en los colegios y trabajando con otros reformistas para producir himnarios protestantes. Pensemos que estamos varios siglos atrás, ¿no? En realidad Lutero fue un revolucionario, ¿no? Totalmente. Sí. Y Bach, bueno, cuando preparábamos este programa, leíamos que Bach, la música que hacía en su época era considerada música de protesta. Bueno, varios compositores protestantes versionaron himnos de Lutero. Bach extendió Castillo Fuerte hasta convertirlo en una magnífica cantata de 30 minutos, mientras que Félix Mendelssohn lo agregó a su Sinfonía número 5, conocida apropiadamente como Sinfonía de la Reforma. Bueno, como no podría ser de otra manera, vamos a escuchar Castillo Fuerte y luego otro audio del pastor Percy.
Ahora vamos a ver un poco sobre los valores de la Reforma protestante. Reforma que no nació del deseo irreflexivo formado en la mente de un monje agustino en Alemania, no, sino que fue la culminación de una inquietud religiosa que llegó a su máximo exponente cuando la Edad Media agonizaba. Por eso decimos siempre que la Reforma es una consecuencia del Renacimiento y la Ilustración, movimientos históricos donde el hombre volvió a las artes y a toda la cultura que se estaba perdiendo de la humanidad. Cuando Lutero clavó sus tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg, la Reforma ya tenía a su haber miles de mártires que dentro de la Iglesia cristiana habían sentido la necesidad de volver a la simplicidad y a la libertad religiosa de los primeros tiempos del cristianismo. Y cuando decimos los primeros tiempos del cristianismo me refiero más antes de Constantino, antes que sea religión oficial del imperio, cuando era todavía una iglesia perseguida, una comunidad. Todavía no podemos hablar de iglesia en sí, sino de una comunidad de seguidores del camino, seguidores de Jesucristo. Y esta reforma, pues, no fue la obra exclusiva de un hombre, fue el resultado de múltiples esfuerzos de almas inquietas en la búsqueda de encontrar calmar su deseo de Dios y de cosas espirituales. Tampoco fue el fenómeno de una edad, no. Fue el anhelo de perfección de toda alma que se sintió cansada de lo rutinario y de lo tradicional. Fue aquel grito profético que, inspirándose en lo que había de mejor en el pensamiento y en la acción del pasado, buscó interpretar, bajo la luz de nuevas necesidades y nuevas ansias, un mensaje de redención y amor que sirviera no para atar al hombre a convencionalismos pasajeros, sino para darle a éste alas para que entre en la comunión personal con su Señor y su Dios. Y así la Reforma dentro del cristianismo insiste en que la religión es más una actitud del espíritu que una fiel observancia de cuestiones exteriores. Las ceremonias sí tienen un gran valor relativo, pero el ritualismo tiene un valor místico, simbólico, pero no son y no deben ser jamás un sustituto para la verdadera piedad. Nuestro sentir interior tiene mucho más valor para la personalidad del hombre y para su conducta personal y social que cualquier manifestación externa expresada a través de ritos, fórmulas u observancias de ciertos días y ciertas horas. De ahí que deba ser considerado mucho más el hombre interior que el hombre exterior. Su fe más que su práctica de ritos exteriores. Su confianza en Dios más que su confianza en esta o en aquella institución eclesiástica, porque ninguna institución es la que te va a salvar. La institución solamente servirá para que puedas entrar en una familia que es como tú y que tiene las mismas necesidades y esperanzas que tú y que quiere de alguna manera acercarse más al Creador. También podemos decir que la Reforma insiste en la convicción que a la salvación el hombre no la puede comprar. Es una gracia de Dios. No hay en el hombre ni mérito ni esfuerzo que lo habiliten a presentarse íntegro y puro delante de su Hacedor. El hombre tiene que confiar solamente en la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios. No puede ofrecer dinero para comprar su salvación. No hay nada que pueda ofrecer esa salvación a ningún precio. Ya fuimos comprados por un alto valor. Cristo en la cruz. Y Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados.
Él nos justifica, Él pone lo que nos falta para ser verdaderamente justos delante de Dios. Por eso cuando hablamos de salvación, no hablamos de salvar un alma para que se vaya a un cielo exclusivamente, hablamos de una vida nueva, de una vida de calidad eterna, de la vida de aquel que cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Ya fuimos comprados, pues, a ese alto valor Cristo en la cruz. Las penitencias no son un remedio eficaz para que obtengamos el perdón divino. Si así fuere, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Dios nos perdona cuando, como el hijo pródigo de la parábola, volvemos a la casa del Padre arrepentidos. Y Él en su misericordia nos disculpa, nos recibe, nos levanta, nos perdona y hace fiesta. Porque el convertirse, el encontrar verdaderamente a Dios en Jesucristo, esa es la verdadera conversión y es realmente para hacer fiesta. Así pues, podemos terminar esta parte diciendo que la Reforma insiste en la libertad de pensamiento y en el libre acercamiento del hombre a Dios. Y termino con las palabras de San Pablo a Tito, donde Pablo dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Amén. Bueno, vamos terminando nuestro programa de hoy, esperando que hayan disfrutado del mensaje que quisimos transmitir a través de Juan Sebastián y Martín, dos cristianos del ayer. Ahora le tenemos confianza, ya le decimos Juan Sebastián y Martín. Los hacemos más personas, ¿no? Bueno, me gusta una frase que a veces leemos en las redes sociales que dice, soy cristiano, no perfecto. Dios sigue trabajando en mí. Y esa es la idea que queremos dejar, ¿no es cierto? Que ser cristiano no significa ser perfecto ni ser... sí, perfecto. El ir a la iglesia tampoco. Simplemente queremos ser cada día más parecidos a Jesús. Bueno, tengamos en cuenta las palabras del pastor Percy, que solo por la gracia de Dios obtenemos la salvación y una vida nueva en Jesucristo. Yo los saludo hasta el próximo programa. Y para ir cerrando voy a leer en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y nos vamos a despedir hasta el próximo programa del martes que viene escuchando la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, pero esta vez la versión completa.